paz de Cristo siga con nosotros en esta noche. Vamos a hacer una oración, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo, en un nombre poderoso, Señor. Bendito Dios, Señor y Dios de las infinitas misericordias. Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. Amén. Te damos gracias que nos has concedido la oportunidad de reunirnos. Pusiste el deseo en nuestros corazones. Aleluya. Produjiste tu voluntad y nos moviste hasta este lugar. Concédenos aprovechar bien el tiempo y aquellos que no se pudieron reunir por la causa que sea, que también a ellos les asistas, te guardes, y que tu Espíritu vaya amonestándonos cada día más para interesarnos, Señor, por los tiempos que tu palabra nos viene manifestando, sabiendo, Señor, que tu trabajo se está apresurando. Oh, santo. Te damos gracias. Concédenos corazones humildes. Amén. Concédenos espíritus sinceros. Amén. Porque estamos desnudos delante de ti, abiertos y manifestados. Nada te es oculto. Porque tus palabras son vivas y eficaces. Amén. Y ellas entran a lo profundo del corazón hasta partir los tuétanos, el alma, y discierne las intenciones de los pensamientos. Concédenos estar claros contigo, Padre, a estar delante de ti con temor y temblor, por si quizás tú quieras tener misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Apiádate de nosotros. Y como pidió David, te pedimos en este día, sabiendo que tú eres el mismo. Hoy, como lo fuiste ayer y lo serás por los siglos. Quieras, oh Jehová, librarnos. Apresúrate a socorrernos. Restauranos, Dios, de nuestra salvación. Reconcílianos de tal manera que podamos entrar en concierto, en armonía con tus propósitos, con tus planes, con tus palabras. Gracias, Señor. Bendícenos con toda bendición de lo alto. Tú sabes las cosas de las que estamos necesitados. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Danos la porción que necesitamos y confírmanos en la fe de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabamos a Jesús. Que el Señor pues nos siga ayudando en esta noche y siempre. Eres nuestro ayudador. Podemos decir con confianza, el Señor es nuestro ayudador. Gloria a Jesús. Y cuando se lee en escritura como la que leyó la hermana, se ven unas escrituras que tendríamos que nosotros pedirle a Dios que nos ayude a creerlas y a entenderlas. Porque nosotros, como decía la palabra en su manifestación el domingo, que hablamos de la resurrección, y cuando Dios señala e identifica el cuerpo que tiene que resucitar, como que no creemos en la resurrección y nos convertimos en saduceos, como decía la palabra. Y la palabra hizo una descripción en ese Salmo 115 del cuerpo que no tiene vida y que es el que viene Dios a levantar. Alabado sea Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y que en ese cuerpo, que es el mismo Señor, porque Dios es el que lo hace todo, Él es el que prepara ese cuerpo. Y necesitamos nosotros, hermanos, de verdad, con todo el corazón,
atencionarnos a la Escritura. Porque los días son cortos. Nuestra vida va en decadencia física. Las mentes de nosotros ya no están como estaban 20 años atrás. Vamos disminuyendo y debemos aprovechar y redimir el tiempo para que nos aproveche lo que vamos a ir oyendo y hemos estado oyendo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dijo Jesús en una de las escrituras que en el capítulo, en el libro de Marcos, alabado sea Jesús. Aleluya. Voy a leer unas escrituras aquí con ustedes esta noche, porque tienen que ver con lo que... Aleluya. En el capítulo 8 de Marcos, Gloria a Dios. hubo una situación entre los discípulos, y es en el verso 16 al 18. Dice: y discutían entre sí, diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Estaba la palabra haciéndole un recordatorio, porque es que, hermano, yo le voy a decir una cosa: la palabra tiene que darle vida a lo que hemos creído, porque nosotros tenemos que salir de la historia, tenemos que salir de la tradición, de las costumbres y de las obras muertas. Pero el único que nos puede sacar adelante es el mismo Dios, porque Dios es el que levanta a su Hijo. Él es el que le da vida a todas las cosas. Alabado sea Jesús. Amén. Y no solamente esas escrituras, sino que también miré aquí en el libro de Mateo. Aleluya. A veces Dios trae unas escrituras y tenemos que mencionarlas, pero con mucho detenimiento. Que le voy a dar un repaso de nuevo a ese Salmo 115, llevando la relación con el capítulo 10 de Hebreo. Dice las escrituras en Mateo 13, del 14 en adelante: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, no estoy juzgando a nadie, no estoy juzgando, no estoy haciendo juicio, esto es la palabra la que está hablando. Lo que estamos es hablando de ese cuerpo que mencionó el Salmo 115, para que veamos que eso es en el pueblo que está esa obra. Mientras está el hombre trabajando con lo suyo en el pueblo, vamos a leer el Salmo 115 nuevamente, un verso, para que veamos lo que dice ese salmo. Si no lo percibimos en la primera pasada, vamos a dar una pasada en el verso 4. Cuando está el hombre trabajando con lo suyo, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Es la mano del hombre la que está trabajando. Y es la mano del hombre que está formando, dándole forma al pueblo.
Por eso es que tenemos que estar atentos a las Escrituras. Pero este pueblo, a este cuerpo, Dios le va a dar vida. Aunque estemos en esa condición, hermanos, aunque estemos en esa condición, lo importante es estar en el lugar de espera. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nosotros adoramos, y Pablo lo dice claro, adoramos lo que no es Dios, pero es porque desconocemos lo que es Dios. Y hasta que no conozcamos lo que es Dios, vamos a adorar lo que no es Dios. Y nadie se libra de eso, nadie, ninguno de nosotros. El único que nos libra es Dios. Y Pablo lo dice claro aquí en el libro de los Gálatas. Alabado sea Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Donde dice la Escritura, el capítulo 4 de Gálatas, versos 8 y 9. Hermano, es que nosotros estamos esperando en Dios. Y vivimos esperando en Dios, y debemos siempre esperar en Dios. Porque Él es el que nos saca adelante, el que nos va moviendo. Él es el que lo hace todo en el pueblo. Y sin Él nada podemos hacer y nada queremos hacer. Aleluya. Gloria. Ciertamente en otro tiempo. Eso no es hablándole a los Gálatas únicamente, eso es hablando. Esta carta está escrita para hoy también, para amonestarnos a nosotros. Aleluya. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, hermano, la palabra está haciendo un trabajo en el pueblo, en los que la han creído de corazón. Y el trabajo que está haciendo Dios es preparando aquí, como dice el capítulo 10 de Hebreo, el verso 5 y 6. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. La palabra tiene que preparar un cuerpo en nosotros, ir formando, está bien. Lo preparó en aquel tiempo, lo llevó al sacrificio. Pero nosotros decimos que estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Y cómo explico yo eso? ¿Cómo yo podría confirmar que estoy juntamente crucificado con Cristo? Porque yo tendría que saber lo que estoy hablando para yo decir eso libremente y autoritativamente. Y yo tengo que estar consciente de lo que estoy hablando cuando digo eso. Amén. Pablo sabía lo que él estaba hablando, porque él fue iluminado y lo enseñó el mismo Dios, lo educó el mismo Dios. Y Jesús dijo, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Y todo el que oyó y aprendió del Padre, ese viene a mí. Ese es Jesús. Nosotros estamos aquí para aprender, hermano. Aquí nadie sabemos nada. Aquí el que lo sabe todo es el dueño de todo, Dios. Amén. Y cuando nosotros entendamos eso, que nosotros estamos aquí para estimularnos, Amén. los unos a los otros, Aleluya. al amor de las buenas obras. Mi deseo es que todos nosotros seamos del mismo sentir y que amemos, que todos nos amemos y que todos quepamos hasta en esta cosa, ahí dentro metido todo. Ese es el deseo de Dios, pero tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros también. Amén. Sí, Señor. Tiene que ser el deseo de todos los que nos reunimos aquí. Aleluya. Tenemos que venir con ese sentir, con ese deseo, con ese anhelo, con ese propósito
Porque la palabra nos quiere transformar. Transformar es moverse de un estado, cambiarnos de un estado a otro. Amén. Cambiar nuestro pensamiento de lo corruptible a lo incorruptible. Amén. Movernos y entrarnos a la comunión gloriosa con el Hijo de Dios. Ese es el trabajo de la palabra. Y nosotros tenemos que tener el deseo de que eso se cumpla en nosotros. Aleluya. Alabado sea Jesús. Mire, hermano, nosotros entendemos, yo entiendo, voy a hablar lo que yo entiendo, que las casas que no se hacen con fundamento se caen. La obra de Dios tiene fundamento. Amén. Y no cualquier fundamento. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero usted sabe que el cuerpo, hay un Jesús, yo siempre digo esto y lo he entendido porque Dios no lo ha dejado entender. Hay un Jesús que no deja ver al verdadero Jesús. Ese es el problema que está pasando hoy en día, hermano. Hay un Jesús que no deja ver a Jesús. Y el trabajo de la palabra es deshacer esa obra para dejar de pie al Hijo de Dios y manifestar al Hijo de Dios en el pueblo. ¿Y qué es el Hijo de Dios en este tiempo? Porque nosotros tenemos que saber que ya no podemos ver las cosas como se veían y como en la historia. Nosotros no podemos meternos y quedarnos estancados en la historia. Nosotros tenemos que verlo hoy, presente. Alabado sea Jesús. El trabajo de la palabra es quitar lo primero. Quitar lo que dice aquí el capítulo 10, verso 1. Porque la ley, miren esto, lo que tiene la ley. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley viene a hacer un trabajo, Dios la dio para hacer un trabajo, y Dios trabajó con la ley y trabaja con la ley en el pueblo, pero tenemos que llegar al fin de la ley, porque el trabajo de Dios es llevar al pueblo al fin de la ley. Dios le dio la ley a Moisés y Moisés trabajó con el pueblo, trabajó en el pueblo con la ley. Pero la ley era para hacer una obra en el pueblo, un trabajo. Era una fuente para hacer una limpieza. Pero luego que la ley hizo su trabajo, cuando el pueblo iba a pasar más adelante, el cuerpo de Moisés no pudo pasar. Y el cuerpo de Moisés es la ley, que no pudo entrar a la tierra prometida, porque la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar bien entendidos de esto, hermano, que queremos meter a Moisés al reino de los cielos, hablando literalmente en la letra. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Que queremos siempre vivir en un sacrificio que no es el sacrificio que, como dice la palabra, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esos sacrificios no nos van a perfeccionar, pero tienen que estar trabajando en nosotros hasta que no lleguemos al fin de la ley. Tenemos que aplicarnos la ley tiene que estar encima de nosotros. Amén. Pero aquel que llegue al fin, al que Dios le concientice y haya hecho el trabajo, y como dijo la escritora que leyó el hermano, cuando lleguemos al conocimiento de la ley, porque la ley ha trabajado en nosotros y haya hecho su trabajo. Amén. Después que hace su trabajo, pues entonces ¿qué sucede? Tenemos que morir a la ley. Pablo no dijo, yo muerto soy a la ley, mediante el cuerpo de Jesucristo. Ese es el cuerpo que nos prepara la palabra, que nosotros estamos muy errados todavía en eso. Y cuando nosotros muramos, porque ese cuerpo tiene que ser clavado en la cruz. ¿Y cómo es eso, hermano?
Bueno, porque es que tiene que ser sacrificado, porque Dios tiene que darle un cuerpo al pueblo para trabajar, porque algo tiene que presentar Dios. Tiene que primero prepararte el cuerpo. Por eso dice aquí, me preparaste cuerpo. Y es en todos los tiempos. Dios tiene que formar un cuerpo de conocimiento, de un razonamiento, de hermano Abraham. Pero ese cuerpo que Dios le forma primero en la palabra, tiene que envejecer en él. Sí, amén. Y si el hermano no deja que envejezca y no busca que envejezca, ¿y cómo busca uno que envejezca, hermano? La renovación y la transformación. Eso se llama convertirse de un estado a otro. Ese cuerpo tiene que ser convertido, transformado, dice Pablo. Lo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Lo terrenal tiene que ser vestido de lo espiritual. A eso que está la palabra refiriéndose. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, porque este trabajo lo está haciendo Dios en el pueblo. Ahora, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. A veces cuando se lee lo que dice la palabra, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál es la imagen y cuál es la semejanza de Dios en usted? Porque no es lo físico, porque mire, el hermano es muy diferente a mí. Yo soy más chiquito que el hermano Erasmo, y hay unos aquí más gorditos que otros, y unos son más negritos, unos más blanquitos, unos con claros, unos con oscuros, unos calvos, unos con pelo. ¿Ah? No es este cuerpo a que se está refiriendo la palabra. La palabra tiene que formar al primer Adán, que es la semejanza. Ahí es donde trabaja Dios, es donde está la sombra. Por eso es que no hubo perfección en ese tabernáculo. Y tuvo que Dios traer el segundo Adán, que es el espíritu vivificante. Y cuando nosotros entendamos que es la palabra que tiene que formar esos dos cuerpos en nosotros, pero primero forma uno y luego que hace el trabajo con el primero, entonces que nos prepara para recibir al segundo. Son cosas que no están tan difíciles, hermano, pero es que nosotros nos hacemos tardo para oír. Tenemos oído y no oímos, por eso es que la palabra tiene que darle vida al cuerpo de la palabra en nosotros. Cojo esta tarjeta, esto es un cuerpo. Yo la pongo así, no sé si están viendo, ¿está haciendo sombra eso ahí? Sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo que haya sombra? El cuerpo. La tarjeta, ¿verdad que sí? Pero la luz está dirigida hacia aquí, salió para aquí. Pero mientras haya un interceptor, la luz llega, no está llegando. Ese cuerpo que yo digo que no deja que se vea el verdadero Jesús, tiene que ser quitado. Quítalo primero para establecer lo postrero. Hermano, eso está tan claro, la palabra no puede estar más específica que eso. Y nosotros tenemos que creerle a Dios y dejar que Dios nos lleve adelante a la perfección del sentido en Cristo Jesús. Aleluya. No quiero que digan que el hermano Aníbal no cree en la ley, no. El hermano Aníbal sí cree en la ley, porque Jesús no vino a abrogar la ley. Aníbal dice que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley, porque el único que hace la voluntad de Dios es Jesús. Y si Cristo está en nosotros, El cuerpo está muerto. el cuerpo está como carne. Dice la palabra Muerto. muerto, Está el muerto. espíritu vive. Pero es cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta. Entonces, aleluya, gloria a tu nombre, Santo Señor. El Señor nos ayude a desear estas cosas, porque esto no son cosas que están en la imaginación nuestra. Dice aquí, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y si el hermano Francisco no puede hacer la voluntad de Dios por él mismo, ¿qué tiene que hacer Jesús? Aquí vengo para hacer la voluntad en el hermano Francisco. Porque Jesús es el que produce en usted el querer como el hacer. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros de nosotros mismos estuviéramos sentados en el couch, quizás viendo un juego, quizás haciendo otras cosas. Pero el sentir que tenemos de parte de Dios es el que nos reúne, que nos mueve. El amor por la obra, el amor por las cosas que pertenecen a Dios y permanecen para siempre. Porque en otros tiempos, no conociendo estas cosas, se nos daba lo mismo una cosa que otra. Alabado sea Dios. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. No importa lo que podamos nosotros hacer para justificarnos delante de Dios, hermano. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque hay un culto que lo hace el creyente que es según la ley. Y tiene que ver con lavamiento, y tiene que ver, como dice aquí, con limpieza y purificación y tantas otras cosas. Alabado sea Jesús. Gloria a Jesús. Gloria. Vamos a verlo aquí. Yo tengo una escritura aquí. A ver si la marqué, porque es que a veces uno no la marca y después se le pierde. Y como ya la mente de nosotros, pues como estaba diciendo, ya no retiene mucho. Tenemos que aprovechar el tiempo y mire, pedirle a Dios que nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Aleluya. Vamos a leer aquí en el capítulo 7 de Marcos. Yo lo leí ya, pero miren esto. Marcos 7. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Verso 8 al 9, 7 de Marcos 8 y 9. Dice así la palabra. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, basta bien que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a él. Eso es cuando no se entiende el propósito de la ley, cuando no se entiende el trabajo de la ley. Como decía la palabra, cuando no se aplica la ley legítimamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el Señor nos ayude, que nos ayude Dios a entender la voluntad de Dios. Porque Jesús viene a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Alabado sea Jesús. Y mediante esa voluntad, como dice aquí, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Bueno, porque nosotros cogemos la palabra de Dios y en vez de dejarnos enseñar por Dios, nosotros muchas veces queremos enseñar a Dios. En vez de darle oído y atencionarnos a lo que la palabra quiera enseñarnos para que nuestro aprovechamiento sea en Dios. Y para que podamos andar como hijos de luz, como hijos del día, estemos en armonía y en concierto con Dios. Eso era lo que quería la palabra hacer con Jesús, con el pueblo de Israel. Si mi pueblo me oyere,
día destruiría yo a sus enemigos. En un día, en un momento los destruiría. Y así nos dice la palabra también a nosotros. ¿Y cuáles son los enemigos de nosotros? La ignorancia, Amén. las tinieblas, los que no nos deja ver cuál es la perfecta voluntad de Dios, los que no nos deja ver cuáles son los planes y el programa y el propósito de Dios para que obremos en Él en justicia. Esos son los enemigos de Dios. Lo que se interpone para que la obra de Dios no se realice como tiene que realizarse entre nosotros, y el único que puede quitar ese culto, esa manera de adorar, y recuérdense que está hablando de Pablo a los hebreos, porque sí, está hablando Pablo a los hebreos, porque los hebreos no conocían el programa de Cristo en Jesús. Pero en este tiempo es el mismo trabajo. La palabra no hace dos trabajos, no es uno. El trabajo es un trabajo para los judíos y los gentiles. No son dos trabajos, no son dos enseñanzas, no son dos evangelios, es un evangelio. Pero que ese evangelio trae la imagen y la semejanza a la ley y al testimonio. Y sabemos que la casa tiene que estar establecida sobre un buen fundamento. Y la ley tiene que quedar, cuando haga su trabajo, ¿cómo va a quedar la ley? Como fundamento. Porque Jesús es el primero, pero Él es el último. Y a veces va a llegar un tiempo que cuando el Hijo haya hecho todo el trabajo que Dios le envió para que hiciera, cuando hablamos de Dios no estamos hablando de otra persona, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la enseñanza, del testimonio llamado el Hijo de Dios. Amén. La luz que de Dios se desprendió, que ha salido para armonizarnos con la luz, porque en una luz veremos la luz. Cuando Jesús haya hecho, como dice Pablo enseñándole a los Corintios, cuando luego el fin, mire esto, luego el fin, dice Pablo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y luego que todos sus enemigos le sean puestos por debajo de sus pies, el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea el todo en todo. El mismo Jesús, su trabajo lo va a hacer consumado y va a ser hecho está. La ley tiene que decirlo, usted tiene que saber cuando la ley diga, ya hice el trabajo. Pero eso es una cosa que eso es entre usted y Dios. Y usted lo que tiene que hacer es vivir. Si la palabra ha hecho su trabajo en usted no tiene que hablar de eso, lo que tiene es que vivirlo. Amén. Que ya por la manera de conducirse Amén. Se va a dar cuenta la gente que la palabra hizo una transformación. Amén. Pero mire, si no educamos al pueblo, si no nos amonestamos en estas cosas, nunca nos vamos a dar cuenta de eso. Con precisión y con conciencia, porque nosotros Dios quiere concientizarnos en el trabajo que la palabra está haciendo en nosotros. Lo que Dios quiere es concientizarnos, dejarnos claro. Mire, hermano, analizando ya está escrito, si Dios no nos preparara un cuerpo, y ese cuerpo se prepara y lo prepara Dios en el tiempo del fin. Usted sabe que Jesús nació en Belén, ¿verdad, hermano? Y hasta los 12 años se da testimonio de que estuvo con los fariseos y los doctores de la ley en el templo. Después de ese tiempo, hasta el tiempo de su manifestación, ¿qué se cuenta de él? Nada. ¿Por qué? Porque se ocultó, pero estaba trabajando, y la palabra es así en nosotros. Hay un tiempo que cuando empieza la palabra en los principios, con un auge, con un poder y una gloria, una cosa que eso es testimonio para aquí, corre para allá, y todo el mundo en una cosa increíble, que todos aquí lo sabemos, que todos hemos pasado por eso. Sí. Pero luego la palabra sigue trabajando misteriosamente, ocultamente. Pero cuando vaya a ser presentado, cuando Cristo vuestra vida se manifieste para presentársela al pueblo, y no es que se va a presentar de otra manera, es en usted.
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también tenemos que ser manifestados con Él en gloria. Amén. Ya no venimos a hablar cositas del pasado, ni cositas de la historia, ni de aquel cuerpo que crucificaron allá, ni vamos a hablar de aquel sepulcro. Vamos a hablar de la gloria de Dios, de las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la eternidad de Dios. Es un alimento que Jesús dijo que no lo comeré más con usted hasta que no lo coma nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, nosotros tenemos que creer estas cosas, porque eso es lo que la palabra nos está haciendo, ese es el trabajo que está haciendo la palabra en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, dejar que la palabra trabaje, estimularnos al amor. Si nos vemos desanimados, hermano, mire, motivémonos. Esto no es cualquier cosa. Hay un verso aquí que me dejó pensando mucho. Quiero que lo leamos, hermano Salomón. ¿Cuál es? Aleluya. Veas el verso 34. Hebreo 10. Sí. Porque de los presos Y el 35. también compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, Aguántese ahí. Leas esa expresión otra vez. sabiendo que tenéis en vosotros, ¿En dónde es que está? en vosotros, Siga a ver qué es lo que hay en vosotros. una mejor y perdurable herencia en los ¿Pero cielos. dónde es que está eso? En los cielos. ¿Pero dónde es que está eso? Léelo otra vez, la última, lee la frase de la parte segunda del verso. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. 35. Aguántese ahí. Es que está en nosotros, cerca de ti está la palabra. Mire, hermano, todo lo que va a hacer Dios, lo va a hacer con Jesucristo en nosotros. Es en nuestro corazón y en nuestra mente el trabajo. Y desde ahí Dios se va a manifestar en un pueblo y se va a dejar ver en el mundo. A través de un pueblo manso, sencillo, humilde, que le sirva a Dios por trono. Dios está trabajando con Jesucristo en el pueblo. Y Dios está trabajando, y si todavía está trabajando Moisés, pues amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es Dios el que está trabajando. Sea de la manera que esté trabajando. Gracias. Pero tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados para que avancemos, porque el crecimiento lo da Dios. El amor edifica, el conocimiento envanece, dice la palabra, pero el amor edifica. Porque si el amor de Dios está en el conocimiento, es para edificarnos y para levantarnos, para despertarnos, para afirmarnos y para establecernos y confirmarnos en lo que hemos creído. Si Dios no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque Dios es amor, y es el amor de Dios el que mueve todos los elementos de su palabra, todos los elementos de su obra, y la pone a funcionar. Y misteriosamente le cambia el corazón y la mente al hombre, lo renueva, lo transforma. La manera negativa de pensar, uno viendo las cosas, y de momento la palabra te deja en luz y te deja claro. Sí, hermano, esto es una cosa tan real. Mire, hermano, una cosa. Pero esa herencia es en nosotros mismos que está. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Quiere decir que esos cielos no tenemos que buscarlos en otro lugar, No. porque es la misma palabra, es la misma enseñanza que está en esos lugares. Y recuérdense que el trabajo de Dios es poner su mente en nosotros, escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no es en este corazón,
ni es en esta mente común. Está hablando la palabra de una enseñanza, de un testimonio. Él va a crear el cielo en nuestra mente. Y hasta que no haya cielo no despertará. No despierte el hombre. El Señor nos ayude y con esto pues nos dé el deseo de cada día querernos reunir. Amén. Como dice aquí, El verso 35 no perdáis, sí, lea el verso 35. Pero le voy a añadir los dos más ahí. Sí, diga los dos más. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Amén. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. 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 Y dice la Escritura que tenemos un grande galardón en el Señor. Nosotros, los que veamos con poco ánimo, a veces las personas no es que se ven. Usted puede ver una persona que está bien ferviente, que viene a los cultos siempre, que no se pierde un culto. Pero no quiere decir porque esté siempre en el culto, puede tener poco ánimo en la fe, en creer. Porque cuando se tratan estas cosas, como que no tiene el valor o el coraje para creerla. Usted sabe que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, porque son los que se atreven a creerle a Dios. Usted sabe que creerle a Dios, como le creyó a Abraham, que le dio el hijo y le dijo: en él te van a ser benditas todas las naciones, y después que le diga: sacrifícamelo. Eso hay que tener valor para usted creer que Dios le... Cuando usted va a hacer un trabajo así, usted tiene que estar consciente a quién usted le sirve y qué es lo que va a hacer Dios. Entonces Dios nos ha dado a nosotros una enseñanza, un cuerpo de enseñanza, y ahora nos está pidiendo lo mismo, porque es que tenemos que, para ser juntamente crucificados con Cristo, bueno, es decir, tenemos que vernos hechos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se va a ser miembro del cuerpo de Cristo usted? Haciéndose uno con el Señor. ¿Y cómo se va a hacer uno con el Señor? ¿Cómo se hace uno una mujer con un hombre? Uniéndose, casándose. ¿Ah? Pero para usted casarse con Cristo, tiene que morir al pecado. Y el poder del pecado es la ley. Y mientras la ley nos está gobernando, el pecado está de pie. Usted puede estar seguro de eso. Por eso es que mientras tengamos ese cuerpo y estemos en ese cuerpo, siempre vamos a estar faltos. Y siempre vamos a tener nuestras debilidades, y siempre vamos a estar pinchándonos, siempre nos vamos a estar enojando, nos dicen cualquier cosita, nos levantamos, cualquier hermano dice cualquier cosita, no nos gusta, lo vamos a contradecir. Porque la carne va a perseguir al espíritu. Siempre, eso está escrito, eso no es que yo lo estoy diciendo. Es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no pueden agradar a Dios. Lo dice claro la palabra. Esto es para que nosotros busquemos las cosas que pertenecen a Dios. Tiene que haber una transformación de sentido, de pensamiento, de corazón y de todo, de espíritu. La palabra tiene que convertirlo de corazón solamente, de alma, de muerte, de cuerpo y de espíritu. Todo nuestro entero ser tiene que ser convertido. Si yo cojo 4 elementos aquí para hacer un café con leche, necesito que, hermano, para hacer un café con leche, Café. La cafetera. para colar. Fuego. vamos a hablar de los materiales, los materiales, Ingredientes, nada. Si le gusta, los elementos, lo que componen el café si con le leche. gusta con azúcar, con azúcar. Sí. Si no le gusta con azúcar, No le no le pone azúcar. Agua, azúcar, café. O sea, agua, azúcar, harina, que es el café, ¿verdad? Sí. Y la leche. Si le Y el lugar para
y la cacerola. Vamos a estar poniendo la cacerola y lo más importante que es El fuego. el fuego. Que darle candela para El fuego, el que procesa todas las cosas, el que prueba y procesa todas las cosas. Si no hay fuego, no hay conversión. Se va a hacer una nueva creación con todos esos elementos. Se van a usar para hacer una nueva creación. una sola. Todos esos cuerpos tienen que perderse. La harina se va a perder, el azúcar se va a perder su forma. El agua va a dejar de verse como agua. Y la leche va a dejar de verse porque va a cambiar de color y va a tomar otro aspecto. Pero todo es por el fuego. Si usted le echa más harina, ¿cómo va a quedar el café? Cargado. Cargado. Si le echa mucha azúcar, ¿cómo va a quedar el café? Muy sazonado. Si le echa mucha agua, ¿cómo va a quedar el café? Y si le echa mucha leche, ¿cómo va a quedar el café? Eso tiene que ser por medida. Una medida que yo digo que el que hace café y siempre usa la misma medida le queda al punto. No le falla. ¿Y usted cree que Dios, que es el Dios que tiene todas las medidas y tiene las reglas para que su obra se haga cuadrada por los cuatro lados, no quiere que se haga todo a la medida y a la precisión de su voluntad? No quiere que haya nada más dulce ni más puro de harina, ni más agua, ni más con leche. Todo tiene que ser al punto. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos convertir. No quiere hacer más que nadie. Y es ese que Dios lo convierte, lo entre en el proceso. Que si usted es azúcar, yo soy leche, usted es harina, y usted es agua. No busque ser más que nadie, solamente deje que Dios trabaje. Para cuando estemos como un cuerpo que Dios lo haya procesado, lo haya trabajado Dios, lo haya convertido Dios. Mire, hermano, nadie va a querer dar más que nadie, ni más que nada, porque lo que queremos es ser una nueva creación, que es lo que importa en Dios. Así que Dios nos ayude en esto y nos dé la fuerza para seguir adelante, nos dé el amor para amarnos de corazón, no de labios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a practicar el amor, a amarnos. Decía una persona que oí hablando hoy que el amor quería decir Roma al revés. Ay, santo. ¿Es verdad? ¿La gusta al revés? Quiere decir Roma al revés, el amor. Pero que el verdadero amor era ágape, que es el sentimiento. Busque lo que usted ve. Así que Dios nos ayude y que amemos con el ágape, con el amor ágape de Dios. Alabado sea Jesús. La paz de Cristo sigue con nosotros. Es el amor de mi Jesús, la luz que alumbra todo mi ser. Su amor es gozo, su amor es paz.